Entonces la pregunta no es si estamos en la izquierda o en la derecha, sino quién gobierna tu país. Controlar a la gente, y eso se lo hace desde la política, como te digo, que son los líderes verdaderamente de la pirámide, pasando por infiltrados en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. El momento más oscuro, o uno de los más oscuros, el día en que se asesinaron a un candidato presidencial. Me salvé justo porque me pidieron una foto y no salí con Fernando ese segundo, porque yo estaba al lado de él. El narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas es un negocio extremadamente multimillonario y lo hacen a través de fórmulas de amedrentamiento, violencia, como estamos viviendo en el Ecuador, o lo hacen a través de control político, poniendo presidentes, poniendo alcaldes. Me enfrenté contra él directamente y luego de mi juicio político lo allanan inmediatamente la fiscalía con las pruebas que teníamos. Y esa es mi pregunta, Jorge, ¿no te da miedo? Te pueden dar el virus cualquier día. Bienvenidos todos al show. Hoy día estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta, padre de la patria del Ecuador. Gracias, Jorge, por estar aquí y quería preguntarte brevemente, ¿quién es Jorge? Hola, Ney, ¿cómo estás? Un gusto y un saludo a toda esa audiencia tan bonita, tan linda. Aquí presente Jorge Peñafiel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos igualmente. ¿Quién es Jorge Peñafiel? Jorge Peñafiel es un ciudadano común. Jorge Peñafiel es un padre de familia. Jorge Peñafiel es una persona que va al banco, coge un turno, hace la fila. Jorge Peñafiel es alguien que va al supermercado, va al mercado el fin de semana a hacer las compras. Es un ciudadano que lleva las fundas, abre las puertas y maneja sus lugares a donde viaja, a donde está. Soy una persona normal, pero tengo no sé si un atributo o un perjuicio, que es ser asambleísta, ser político. Y claro, ser político es algo bastante más difícil y bastante más complejo en el Ecuador, ¿no? Sí, me imagino. Y hoy día quería que por favor nos eduques puertas adentro cómo es la política. Pero antes de iniciar en eso, quería preguntarte, llevarte tal vez el momento más oscuro o uno de los más oscuros de nuestro país últimamente. Y fue el día en que se asesinaron a un candidato presidencial, señor Villavicencio. Resulta que tú estabas con él. ¿Qué pasó? Sí, de hecho fue mi evento. ¿Fue tu evento? ¿Qué Claro, fue eso? en el evento que organizamos conjuntamente con los líderes barriales de Quito, en el norte de Quito, porque yo soy candidato del norte de Quito, o fui candidato del norte de Quito, y en el evento en donde hicimos, le preparamos a Fernando toda la llegada y demás, fue en donde se dieron estos hechos, ¿no? ¿Qué fue? A ver, bueno, primero, ¿qué es un poco cómo está la política y cómo funciona la política en el Ecuador? La política es muy pragmática en el país. O sea, el tema de ideologías cada vez es menos importante. Ya lo estamos viendo no solo en las campañas electorales de cada uno de los procesos, sino en la propia dinámica permanente y diaria de la asamblea, de los políticos, de los ministerios, del ejercicio del poder, del ejecutivo, etcétera. Ese es básicamente un poco la realidad de la política, que es pragmática, es decir, no importa mucho qué es lo que piensas mientras los intereses que defiendas sean los intereses que podamos negociar dentro de la mesa, ¿no? Un poco esa es la realidad política del país. Lo importante es que los políticos defiendan intereses legítimos, que eso es lo que deberíamos nosotros y todos los políticos apuntar. Ese es un poco lo que yo creo que finalmente necesitamos como sociedad, ¿no? Si bien las ideologías no empiezan a desaparecer en el mundo, no solamente aquí, lo importante es representar valores e intereses ciudadanos verdaderos. Explícame un poquito como niño chiquito, ¿a qué te refieres con ideologías? A ver, las ideologías tradicionales y no tradicionales, ¿no? A ver, un poco para ponerlo en contexto. La Revolución Francesa nos divide al mundo en dos ideologías fuertes, fundamentales y sólidas. Los unos los conservadores, los otros los, digamos, no socialistas, porque el socialismo todavía no existía, pero la gente de izquierda. Ahí nace el concepto de izquierda y derecha, pues, Ney. Porque en la Asamblea Constituyente de Francia, en la Revolución Francesa, en el Parlamento, los conservadores, los monarquistas en ese momento se pusieron en la derecha del rey. No, a la derecha, exacto, del rey, pero en el atrio, digamos, en el Parlamento. Y en la izquierda, los revolucionarios, aquellos que estaban todavía impulsando los ideales de la revolución. Entonces, de ahí nace un poco la idea de los de derecha y los de izquierda, los socialistas, los liberales y quienes más o menos van manejando. Entonces, esas ideologías, la una de liberación social, ¿no? Un poco la del socialismo, buscar la igualdad social, la igualdad digamos, en torno a la sociedad con todos los otros actores, y en cambio los liberales que buscan la libertad económica,
un poco más vincular los procesos al individualismo, al crecimiento de la creatividad individual como eje y motor de la economía, además de todos los elementos que van de la mano cada uno con sus propios circunstancias ideológicas y tratadistas, estudiosos y demás, ¿no? En fin, entonces, esa lógica con la cual se ha manejado, digamos, el mundo, yo creo que ha venido en declive desde aproximadamente unos 35, 40 años. Yo te diría un punto fundamental, dos elementos muy grandes que han cambiado la dinámica mundial. Uno, la caída del muro de Berlín en 1989, y dos, la gran reforma económica que llevó a cabo China, que dejó de ser un país comunista, o un país que se conocía como el comunismo, y pasa a ser un comunismo más capitalista, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya las ideologías empiezan a perder ese valor sustancial en la economía. Se empiezan a mezclar. Y claro, empiezan a generarse estos híbridos, ¿no? No te olvides de Singapur, híbridos como el propio Corea del Sur. Ya. Y ahora la potencia mundial, que es China, que también es un híbrido, ¿no? Y tú dirías que tal vez ya no se puede hablar de comunismo como inicialmente era, porque va cambiando, no es como se pensaba, sino más bien como un gobierno centralista y uno no tan centralista, ¿no? Un gobierno grande que controla todo y uno que no controle tanto sería más hoy en día esa izquierda y derecha. Yo no creo que, mira, qué curioso y qué buena tu pregunta. Yo no creo que estamos debatiéndonos entre Estado o no Estado. Ya. Estamos debatiendo de quién controla las instancias del Estado y quién las controla. O sea, esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿La controla la ciudadanía con sus representantes a través del presidente, los legisladores, los jueces y demás? ¿O lo controlan otras instancias del poder? ¿Cuáles? Y me vas a preguntar cuáles son. ¿Cuáles son? Primero, el crimen organizado. Ah, mira vos. O sea, el narcotráfico, y eso hay que decirle a la gente, porque eso es lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo, no solo aquí, en la región mucho más, y en el Ecuador mucho más, pero en el mundo está sucediendo. El narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el tema de los diamantes, el tema de la explotación infantil, de la pornografía infantil, es un negocio extremadamente multimillonario. O sea, es un negocio que compite perfectamente con cualquier economía de cualquier país, potencia del mundo. O sea, es una economía oscura, una economía que está detrás de los bastidores, que es extremadamente poderosa. Y ellos controlan estados también. Y lo hacen a través de fórmulas de amedrentamiento, violencia, como estamos viviendo en el Ecuador, o lo hacen a través de control político, poniendo presidentes, poniendo alcaldes, que también lo vivimos en el Ecuador. De esto padecemos toda la región, ¿no? No es solamente el Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, evidentemente, y demás. Entonces la pregunta no es si estamos en la izquierda o en la derecha, sino quién gobierna tu país. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Okay. Porque quien gobierna en el Ecuador, en mi opinión, es todavía una duda. O sea, estamos gobernándolo los ciudadanos, los ecuatorianos, a través de sus representantes y las personas que hemos elegido en las urnas, y además ejercen el poder público a través de la justicia, a través de las instituciones, o lo hace el crimen organizado, o lo hacen los narcotraficantes, o lo hacen los mineros ilegales, que son las economías que funcionan y que mueven gran parte de la economía oscura del mundo, y que el Ecuador es uno de los grandes proveedores, ¿no? Entendido. Entonces, ¿cómo funciona esto detrás de...? A ver, ¿cómo funciona la política? Tú llegas... hablemos un poquito del día de Fernando, para pasar sin ningún problema cronológicamente a dónde está. Entonces, me recuerdo que eso fue una noticia que dio la vuelta al mundo, en realidad. Claro. A mí me llamaban de Holanda. Oye, ¿qué pasó? Bueno, a mí me entrevistó CNBC de Estados Unidos, me entrevistó Televisa de México, me entrevistó cadenas europeas, alemanas. También me entrevistó españoles. O sea, fue una noticia que recorrió el mundo. Fue también un evento. Y yo digo que es un punto bajo para nosotros, porque al día siguiente la mitad del turismo se desvaneció. Y con la gente que ha hablado de que tenía hostels y esas cosas. Al día siguiente de ese evento, la gente se fue. Sí, y no solamente se fue, sino que generó yo diría, una desescalada de inversión en materia turística que todavía la estamos viviendo. O sea, fue catastrófico. Y además el dolor, ¿no?, de lo que significa entender que un candidato presidencial puede ser asesinado y en el Ecuador no pasa nada, pues. Hasta ahora. O sea, todavía no se encuentran los asesinos de Fernando. Los asesinos intelectuales, porque los materiales, muchos de ellos fallecieron asesinados igualmente en la cárcel. No te olvides de eso, ¿no? O sea, claro. Ellos apresan, en el operativo inmediato que realizó la Policía Nacional, apresan a 6 o 7, me parece, de los cuales 6 mueren. O sea, solo quedó vivo uno. Los matan en la cárcel.
Porque efectivamente todavía estaban, los autores intelectuales tenían miedo que ellos vayan a hablar y les vayan a delatar. Y claro, los asesinan para evitar eso. El día de Fernando fue un día catastrófico para el país. Yo creo que el día más catastrófico de toda la época y de la era democrática del Ecuador. Yo no lo compararía ni siquiera con el asesinato, o no asesinato, pero la muerte accidental de Jaime Roldós, por ejemplo. Estaba pensando en eso, ¿no? Porque Jaime Roldós muere en un accidente aéreo, donde se estrelló un avión, o sea, algo que no tiene una voluntad o una intención detrás. Lo de Fernando fue algo parecido a lo de Galán en Colombia, por ejemplo, que también fue asesinado. Por narcotraficantes, precisamente, por Escobar, precisamente porque había esa dinámica de controlar el Estado. Mira qué importante lo que te decía hace un rato y qué es lo que estamos viviendo. Los narcos pretenden controlar el Estado, los criminales pretenden controlar el Estado. Y para hacer eso no les importa si tienen que asesinar a un candidato, a un presidente, a un alcalde, a un asambleísta o a cualquier persona. Eso es lo que tenemos que comprender como país que estamos viviendo. Por eso es que la guerra contra el crimen no se puede librar solo desde aquí, pues con nuestros policías y nuestras Glocks, las armas, que son unas pistolitas. Los narcotraficantes tienen hasta baterías antiaéreas, pues. O sea, tienen plata, claro, tienen recursos, son un Estado dentro del Estado. Tienen recursos, tienen logística, tienen comunicación, tienen ejército, tienen fuerzas, tienen representantes en el poder público. Es decir, realmente eso es lo que tenemos que entender como país. Si logramos entender eso, que el enemigo no está entre el de izquierda o el de derecha, o el socialista y el liberal, sino que está en la otra orilla, en el criminal que te quiere someter a sus reglas y a sus leyes, no vamos a entender la democracia. Entiendo, pero y ahora, déjame preguntarte algo. Y muere Fernando, muere Fernando precisamente por esa circunstancia. Porque Fernando Villavicencio fue el único que dijo las cosas como son. Porque la estructura criminal funciona así, con los carteristas y los hurtadores de la calle. Después vienen las instancias más administrativamente hablando, ¿no? Siguiente espacio de la pirámide es quienes gobiernan esos espacios, quienes mandan dentro de los carteristas, los vacunadores, los secuestradores, los asesinos, y luego sigue subiendo, pasas a entender cómo funciona el esquema. Y en la punta de la pirámide están los políticos, los narcopolíticos, están los criminales con corbata y con leva. Esa es la realidad. Y ellos están ahí por, obviamente, debe ser por dinero, uno, pero también si no se portan bien. O sea, es el poder, ¿no? Es el poder. Es okay. El poder de controlar estados, de controlar instancias institucionales, caminos, logística, comunicación, controlar a la gente. Y eso se lo hace desde la política, como te digo, que son los líderes verdaderamente de la pirámide, pasando por infiltrados en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en las instancias del poder. Cualquier instancia, ¿no? Alcaldías, prefecturas. Hay cientos de casos, Ney. Y déjame preguntarte, entonces, bueno, hablamos... Y lo mataron a Fernando por eso. Muy bien, entendidísimo. ¿Qué pasa al momento que tomas a estas 6 personas, los llevas a la cárcel? Y de pronto se mueren en la cárcel, obviamente vas a coger a quien está encargado de la cárcel, es decir, a ver, no debe ser tan fácil esconderse, ¿no? A ver, no, es que no, seamos así objetivos, directos. Sí, ¿no? Enséñame por qué. Cuando lo matan a Fernando Villavicencio, apresan a murieron me parece 1 o 2 en el momento, sí. Y 6, yo estaba dentro del coliseo, ¿no? Curiosamente, yo me salvé justo porque me pidieron una foto y no salí con Fernando ese segundo, porque yo estaba al lado de él. Y saliendo fue que me llaman a una foto, yo me regreso a tomarme la foto y ese lapso en el que me tomaba la foto sucedió el evento. Entonces ahí me salvé yo, curiosamente, y te lo cuento nada más rápidamente. Entonces sucede el evento, matan a tantas personas, apresan a otros, el relajo, la muerte de Fernando Villavicencio, la noticia, el relajo, todo el problema. Se los llevan presos y al cabo no se los llevan presos de ese rato, sino que el operativo de búsqueda fue certero, porque tenían una ubicación de ellos, no sé cómo funcionó el tema de la investigación, pero lograron dar con la casa donde estaban ellos, los asesinos. Okay. Y llegan allá la policía, pues. Llega la policía, los apresan, a 7, 8, no recuerdo exactamente el número, los llevan presos y al cabo de unas cuantas horas aparecen muertos. No duraron ni un día en la cárcel. Claro, obviamente se sabe que eso fue enviado precisamente para evitar que hablen y delaten al autor intelectual o a los autores intelectuales. Entonces, eso, por ejemplo,
Tú dices, ¿por qué no se lo juzga al dueño de la cárcel o al director de la cárcel? ¿Hay algún responsable de que eso haya pasado al final del día? Sí, pero no es tan fácil, porque el director de la cárcel también tiene responsabilidades y temores. Los directores de las cárceles en el Ecuador están sometidos al terror de las bandas. Por eso es que en las cárceles gobiernan las bandas, porque los directores y el personal y demás tienen miedo. Tienen miedo de enfrentarse a esta gente porque saliendo de su trabajo lo van a balear, lo van a asesinar, le van a causar un daño. O a sus hijos, a su familia, a su patrimonio, yo qué sé. Por eso es que las bandas controlan a través del terror, a través del miedo. Y claro, la violencia es su herramienta más importante. Entonces los asesinan y terminan llevándose a uno. Ese uno que termina vivo es quien finalmente empieza a ayudar a dar con ciertos elementos de la investigación. Temas que yo no conozco porque yo no soy el fiscal del caso. Entiendo que la Fiscalía está haciendo una investigación profunda sobre el tema. Yo creo que eventualmente va a haber datos más importantes. Creo que está metida también las autoridades de los Estados Unidos en la investigación, sobre todo del FBI, con el objetivo de un poco ayudar a la investigación propia del Ecuador y dar con los autores intelectuales, que no están necesariamente aquí en el país, ¿no? Recordemos que las bandas criminales funcionan desde sus headquarters, que están normalmente afuera, ¿no? Ahí está México, el propio Estados Unidos, que tienen los criminales, las cabezas están allá, ¿no? O, quién sabe, no lo sé, tal vez tenga algún representante político por ahí, pues. Puede ser tal vez alguna persona que vive en Bélgica, eso no lo sabemos. Eso tendremos que esperar a que se termine de investigar. Pero en principio, creería que a Fernando Villavicencio lo mató esa dinámica, ¿no? Y también saliste en las noticias porque justamente la fiscal la querían de alguna forma bloquear por esta investigación. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sale alguien y dicen, saquémosla a ella? Verás, la Fiscalía General del Estado es una institución independiente, autónoma, dice la Constitución, y tiene que tener, y tiene la fuerza, es la única institución que tiene la facultad de acusar penalmente a alguien. O sea, para que la gente nos entienda, no puede nadie ser acusado de un delito si la Fiscalía, un delito de acción pública, pero ese es un tema más técnico, simplemente un delito si la Fiscalía no lo hace. O sea, yo si quiero denunciar un delito de que alguien robó mi casa y sé quién lo robó, yo puedo denunciarlo, pero quien termina acusando es la Fiscalía. Porque la Fiscalía es la única titular de la acción penal, dice nuestra ley. Es decir, que yo por más odio y haya visto, por más de que yo haya visto que me robaron, que me hurtaron o que me hicieron este daño, este delito, yo no puedo, mi versión es solo una versión. Dentro de una investigación hay que probar los hechos, ¿ya? Entonces esos hechos se los prueba y el fiscal, que es el que lleva la investigación, es el que los pone en una teoría del caso, los pone en un marco conceptual y los presenta ante los jueces para acusar a la persona. Así funciona. Entonces, la Fiscalía hace solamente la investigación, la acusación, no determina responsabilidad. No dice si es culpable o no es culpable, eso lo hacen los jueces en el sistema ecuatoriano. Entonces, la Fiscalía se tiene que elegir de cada vez en cuando, tiene que volverse a cambiar la autoridad. Y esa autoridad no se ha cambiado desde el año 2019, me parece, que es cuando la doctora Diana Salazar ingresó. Y ya le toca salir en este momento. Y claro, salir a la doctora Salazar significa otro fiscal. ¿Que es elegido por el presidente Edo? No, el fiscal se lo elige a través del consejo. De acuerdo a la estructura actual, que es una estructura mal hecha, que es muy crítica, he sido yo muy crítico desde siempre con esta estructura. Se lo elige a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un concurso de méritos y oposición, y que al final termina en un concurso, varias personas involucradas, y el Consejo de Participación Ciudadana decide quién es el fiscal. Lo posesiona la Asamblea Nacional y ejerce a partir del día de su posesión. Ya debería haber sido renovada, me parece que justamente en abril, a principios de abril, y obviamente no se lo hizo, porque el Consejo de Participación Ciudadana no inició los procesos correspondientes, y la doctora Salazar se ha prorrogado o está prorrogándose en funciones, lo cual en principio para mí es saludable, porque sabemos que la doctora Salazar en algún sentido sí ha sido una autoridad que ha luchado contra la corrupción y contra estas bandas criminales que hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que si bien no es perfecto, pero se ha logrado eso, creo que sí es necesario tomar decisiones sobre el sistema, el proceso, cómo se toma, porque a través de este sistema es el que se nos pueden filtrar estos fiscales que tienen estas agendas oscuras que venimos hablando, ¿no? Ok, entiendo, ahora sí. Muy bien, entonces, ganas elecciones, llegas tu primer día a la asamblea.
¿Tú tienes alguna experiencia? Eres abogado de profesión. Sí, claro que sí. Llegas el primer día de la asamblea, ¿ya estabas preparado? ¿No sabías que venía? ¿Cómo Bueno, fue? yo siempre he sido un político, ¿no? Ya. O sea, no es que no sabía nada. ¿Y por qué? ¿Por qué era Ajá, ¿por qué político? has sido político? ¿Tu papá tenía alguna...? Mi papá fue de la izquierda antigua de este país, claro. Ya. Claro, nunca fue candidato, ni tampoco fue, pero siempre fue un erudito de las leyes, un entendedor de los temas, y fue de izquierda, siempre fue de izquierda. Claro, y él me metió el bichito, ¿no? De la política. Yo no de izquierda, pero sí de la política, de representar a la gente. O sea, de traer la voz de la gente y llevarla a un nivel de importancia. No sé si en la asamblea no sabía nada de eso todavía. ¿Tú en te ese defines momento. como derecha? Sí, claro, yo soy un liberal. ¿Y un tu liberal. papá cambió de bando No. o no? Sí, ahí siguen las peleas en la casa. Es tremendo. Ok. Mi papá todavía vota por la izquierda. En serio, muy bien. Es bárbaro. Y yo le he dicho, papi, por Dios, la izquierda es hambreadora en el mundo. Mira los ejemplos, ¿no? Pero ahí comienza la discusión. Claro. No, él me habla de la igualdad social, ¿no? Muy bien. De la necesidad de que la pobreza se resuelva a través de métodos de acceso directo del Estado. Bueno, en fin, son temas más complejos. Él es un erudito de las leyes, de los libros, de la literatura. Él sabe mucho, él ha estudiado mucho. Él es de la antigua izquierda, no es de la nueva. De hecho, como te decía, ya para mí no hay una nueva izquierda. Ya eso no hay. Hay solo activismos. Que el animalismo, que el yo qué sé. Se ha roto en pedazos. Sí, el tema del género, de la igualdad de género, los activismos por los animales, por el ambiente, etcétera, por el agua, por los derechos. Ya no hay una estructura ideológica que sea la única que represente esos valores. Porque la derecha liberal, por ejemplo, yo sí defiendo los derechos, la igualdad de género, yo defiendo al ambiente, a la sustentabilidad, pero no soy, pues, de izquierda. ¿Sí me entiendes? A mí no me interesa ese tema del estatismo, por ejemplo. Yo creo que el estatismo es dañino para la sociedad. ¿Qué es estatismo? ¿Un estado grande? No, el estatismo es aquel estado que controla todas las instancias de la economía, el poder y en general de la vida, ¿no? Un estado grande, ok. Eso es Venezuela, ¿no? O sea, eso es Rusia, ¿no? Que te controlan hasta el tweet que envías o hasta el pensamiento que emites. Eso está mal. Eso no va conmigo. Y peor aún, las dinámicas económicas, ¿no? Yo sí creo en el individualismo, por ejemplo. Yo sí creo en la creatividad individual. Es más, no podríamos tener tal vez ni siquiera estos propios aparatos o estos aparatos si no hubiera habido creatividad individual. Si no hubiera habido un Tesla, si no hubiera existido un Benjamin Franklin, para hablarte desde el pasado, si no hubiera habido Albert Einstein. O sea, si hubieran sido las sociedades o los colectivos lo que lo hacen, tal vez no tuviéramos la tecnología que tenemos y el avance y el desarrollo a nivel de, no solamente para tecnología de consumo, digamos, sino tecnología de sustentabilidad ambiental, para desarrollo de comunidades y colectivos, para la explotación de recursos naturales de manera responsable. O sea, son todos los temas de la tecnología que son producto de la creatividad, en su gran mayoría, producto de la creatividad individual. Saltemos un ratito. Sí. Hablemos de China. Claro. Ok, país comunista inicialmente, ahora una belleza a través de la potencia mundial. ¿Y cómo llegan a ese punto? Bueno, China sufrió mucho, ¿no? Ya, entonces es el precio a pagar para llegar a ese no lugar, te olvides ¿no? China nace como sociedad, digamos, presente cuando es conquistada por los ingleses y por otros estados europeos en la época post-medieval, ¿no? O entre medieval y el Renacimiento, desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Entonces son conquistados y son sometidos. En su gran mayoría son sometidos por los ingleses, fundamentalmente, ¿no? Ellos incluso se hablaba de que ellos incentivaron el consumo del opio en la sociedad china para mantenerlos dormidos, para mantenerlos, digamos, dóciles, ¿no? Pero, claro, los procesos revolucionarios de China vienen de la mano también con los procesos revolucionarios del mundo, ¿no? No te olvides de ahí Lenin en contra de los zares en Rusia, de Nicolás II. Lo propio en China, en donde Mao empieza la revolución china. Entonces se liberan los pueblos de estas dinámicas monárquicas, cuasi de conquista, etcétera, y comienzan procesos revolucionarios a nivel mundial. Se suscita la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se da la Revolución Cubana. Es decir, empiezan procesos revolucionarios desde inicios del siglo anterior hasta mediados del siglo anterior, muy fuertes, muy sólidos, que un poco generaron esta esperanza de que el comunismo era la salida y la solución. Y claro, lo que pasó inmediatamente fue que era imposible sostenerlo. Entonces ahí empezó a sufrir muchísimo China, como sociedad, ¿no? Empezó a tener falencias y problemas en el abastecimiento de alimentos. Las grandes hambrunas que vivió China en el siglo anterior fueron catastróficas. Empezó a tener problemas de abastecimiento de agua.
bueno, ya te dije alimentos, de vestido, de ropa. No había ropa. ¿Por qué? Porque el Estado les daba la ropa, porque es un Estado comunista. El Estado te daba todo. Mientras tú trabajes para el Estado y hagas todo para el Estado te daba todo, educación, salud y todo. Y pues empezó a tener la crisis. Entonces empezaron ya a notar que no era un sistema que iba a poder prosperar. Y se genera la reforma, la gran reforma china, ¿no? Que fue una decisión del Partido Comunista desde lo más alto hasta lo más bajo, en donde la sociedad china empieza a tomar ya partido dentro del capitalismo globalizador del mundo y empieza a convertirse en la fábrica mundial. Entonces se convierte en la fábrica mundial y empieza el desarrollo de China de manera abrupta. Un crecimiento económico de aproximadamente entre el 7 y el 10% anual. Sí, imagínate lo que es eso, geométricamente hablando, en una sociedad tan poderosa y tan grande, ¿no? Sí. Eso es desde el año 89. Inicialmente fue poco, pero empiezas a tener desarrollos como los de Shenzhen, por ejemplo, que son desarrollos pero impresionantes. En cuestión de 5 o 7 años, de ser un pueblo pesquero, pasan a ser una potencia tecnológica mundial, ¿no? O sea, una cosa bárbara. Y todas las ciudades Pero de esto China. se da gracias a un plan central. Es el plan de la reforma. Es el plan de la reforma, claro, y controlado. La disciplina con la cual mantenían el comunismo impusieron la reforma igualmente. Y se dan allí los cambios. Entonces la economía empieza a ser utilitaria para el capitalismo, pero beneficiosa para la sociedad chilena, la sociedad china y para el Partido Comunista. Así es como logran desarrollar China, entre un autoritarismo comunista, pero libre para efectos de la economía y del comercio internacional. Y se empiezan a generar muchos recursos y empiezan también a mejorar su nivel de vida. El día de hoy China sacó, en cuestión de 20 y 25 años, sacó casi a 1.000 millones de ciudadanos de la pobreza. Eso es un modelo. Y me van a decir, pero es el modelo comunista. Mira, no, es al revés. Es porque el comunismo se abrió al capitalismo y ahí resolvieron la pobreza de esta gente. Y lograron mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, China desarrolla eso y hoy día vemos algo curiosísimo, que si bien China sigue siendo en papeles comunista, es el país más capitalista del mundo. Tú tienes el comercio y la libre competencia como eje fundamental de la economía china y en general de la política y del movimiento y de la dinámica propia de los ciudadanos. Allá es quién ofrece menos, claro, a mejor calidad. Entonces ya empiezan a mezclar criterios de libre mercado. Y eso es lo que yo siempre he defendido. O sea, la competencia en base al mejoramiento de las condiciones propias de los productos y de general los servicios, ¿no? Entonces lo que ha funcionado en China es en realidad un gobierno central que más o menos dicta la normativa, pero ustedes sean capitalistas. Sí. Aquí están los recursos para que esta ciudad sea la de tecnología, para la de aquí sea la de prendas, lo que sea. Okay. Claro, se arreglaron el país, ¿no? O sea, lo dividieron y dijeron, no, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer esto, y todos van a hacer su papel. Y debió haber sido en base a un montón de violencia, ¿no? Muchos muertos. Claro, bueno, no te olvides que la revolución misma china, ¿no? Uh-huh. Y la creación del Estado de Taiwán como resultado de esa guerra civil, ¿no? A inicios del siglo anterior. Precisamente Mao y toda la dinámica de los revolucionarios. Mataron más de 50 millones de personas, solo que no se los dice. Y eso no lo encontrarán publicado en ningún lado. Hay que leer mucho para entender esta situación. Y esa es la realidad. El comunismo ha desplazado, ha asesinado, ha matado y ha acabado con sociedades enteras. Lo hizo China, lo hizo Rusia y lo hacen Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Podría decirse lo mismo el capitalismo? No lo mismo, sí, el capitalismo tiene sus errores. Y también cuáles? ha tenido las grandes guerras mundiales, ¿no? Uh-huh. La primera y la segunda. Al menos la más digamos, gráfica en esto fue la primera, porque era una guerra europea, fundamentalmente europea y de territorio, no era una guerra todavía de muchos artillería, ni militar, ni misiles, yeah. Sino que era de territorio, era el fusil, el soldado y el terreno, ¿no? Hay una guerra mucho de máscaras de gas, ¿no? Para evitar que el gas mate a la gente, o sea, una guerra catastrófica. Pero fue una guerra del capitalismo, por ejemplo. Lo propio de la Segunda Guerra, hasta que los rusos decidieron ingresar en la guerra, o más bien dicho, hay que decir la verdad, ¿no? Los rusos son los que ganan la Segunda Guerra Mundial, no los aliados. Los aliados llegan cuando ya estaba Berlín casi tomada por los rusos, uh-huh. Y Berlín ya había sacrificado más de 18 millones de soldados, ¿no? En la guerra. Entonces, claro, los aliados sacrificaron los suyos, sin duda alguna, es muy valioso además, pero quien toma Berlín en el territorio fueron los rusos. En fin, pero es una guerra del capitalismo también porque termina venciendo el capitalismo. Tanto es así que el rezago de la Segunda Guerra Mundial, 25, 30 años después, fue la caída del muro de Berlín.
Porque el debilitamiento del comunismo en Rusia y de la Unión Soviética viene desde ahí, ¿no? Entonces China se desarrolla por esa lógica, porque se vuelca al capitalismo, entiende las reglas del mercado y dice, un ratito, ya no podemos estatizar ni con el estatismo prosperar. Necesitamos que la empresa privada, que la creatividad y la ambición privada nos ayude a desarrollar el país. Y lo hacen. Toman la decisión, claro, con la disciplina es así militar que tenían, logran hacerlo e imponen la reforma en todo el país. Que no es una de las características que los latinos tengamos. No tenemos, pero no tenemos no porque no queramos, sino porque nuestra historia y nuestra construcción social es diferente. Uh-huh. O sea, nuestra construcción social, y sobre todo los latinoamericanos, sudamericanos, muy diferente. Nosotros hemos sido conquistados y reconquistados una y otra vez. Claro, sí. Y sobre todo el Ecuador. El Ecuador fue conquistado desde hace mucho tiempo, una tribu sobre otra, y luego llegaron los incas. Dijeron, hey, aquí mando yo. ¿Cómo que mando yo? ¿Va? Y eran imperialistas los incas, ¿no? Entonces, impusieron sus reglas, su ley, asesinaron a muchos, digamos, tomaron ya territorios, pero solo por 60 años. Luego ya vino Sebastián de Benalcázar aquí a imponerse por sobre los incas. Entonces nuestra construcción social es diferente. No es un pueblo milenario que ha existido como los chinos. Los chinos son pueblos de hace 5.000 años. ¿No? Uh-huh. Los mongoles son pueblos de hace 4.000 años. Los rusos son pueblos de hace 2.500 años. Los propios europeos, que son una mezcla de muchas cosas, pero los griegos, los romanos, son pueblos, los egipcios, son pueblos de milenarios, que han existido y han sostenido y han logrado y se han mezclado y han vuelto de regreso a sus orígenes, se han cambiado, han sido vencidos en guerras, han ganado guerras, etc. Pero nosotros no hemos sufrido ni hemos tenido esa dinámica. Nosotros hemos sido conquistados uno sobre otro y nuestra amalgama de cosas, de razas y de formas y de demás. Idiomas. Y de idiomas y de cosas, es una construcción diferente. Entonces, pues no sé por qué nos metimos en eso, pero... Porque ¿qué funciona aquí? Yo creo que el Ecuador y en general la región tiene que tomar una decisión propia. Un modelo híbrido mixto. ¿Y cómo lo ves tú? Tiene que ser liberal. O sea, si no es liberal, no el liberalismo europeo, ni el socialismo europeo tampoco, sino una amalgama entre un liberalismo amplio completo, o sea, libre mercado, dinámicas de creatividad, de respeto a la propiedad intelectual, del manejo de la propiedad, el criterio y concepto de propiedad, pero al mismo tiempo necesitamos resolverle los problemas a la gente. ¿Y cuáles son los problemas? 1, pobreza. Si como sociedad no tenemos como prioridad resolverle la pobreza a la gente, no servimos como sociedad. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve cambiando un modelo completamente, en donde todos estemos dentro de la misma dinámica. Y por eso es el reto de los políticos. El reto de los políticos está precisamente en generar los espacios y digamos, el momento para que todos estemos de acuerdo con ello. Los políticos tienen que convencer, tienen que salir, tienen que hacerle entender a la gente que ese es el modelo y la única forma de subsistir y resolverle a la gente, darle trabajo. ¿Y cómo das trabajo? Con la empresa privada, con inversión extranjera, con espacios de inversión amplios y completos que vengan desde otros sectores, con explotación de los recursos naturales responsablemente. Pero todo el mundo dice eso, ¿no? Izquierda, derecha. No, la izquierda no. La izquierda te dice no a la explotación minera. Pero tenemos que explotar un poquito para aunque sea. No. ¿Qué es lo que pasa? Pero no da una solución tampoco. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay ninguna solución y tienes mucha riqueza debajo de la tierra? La minería ilegal, pues, Ney. Entonces ya no es una pregunta de si lo hacemos o no lo hacemos. Es una pregunta de quién lo hace. ¿Quiere que lo hagan los ilegales y que la plata vaya a seguir financiando actividades delictivas? ¿O quiere que lo haga el Estado para generar recursos beneficiosos para su Estado y su gente? Y me acabas de recordar algo. Es no solo la ilegalidad, si viene de, por ejemplo, eso. El Estado no permite la explotación de estos recursos, pero se va más profundo, ¿no? Si tú vas a un pueblo, digamos, que adoro Chone, ahí eres papá a los 18, 16, 17, 20 años, porque no hay oportunidades, ¿no? Si esa persona hubiera podido tomar una carrera, hacer algo más, no estaría tomándose las cervecitas en la esquina y tratando de conseguir a la chica más guapa, porque estaría ocupado en creciendo. Sí, y no solamente un tema de digamos, del tiempo, ¿no? Que es un poco también, sin duda, una razón, sino es un tema de qué espera la sociedad. O sea, yo te diría, tú al quiteño, la identidad quiteña está venida menos, ¿no? Ojo. ¿Qué es eso? Porque la quiteñidad ha dejado de ser la misma desde hace muchos años a lo que es hoy.
La quiteñidad. La quiteñidad. La quiteñidad. Tú hace 25 o 30 años el quiteño era uno, ¿sí me entiendes? El don Evaristo, el hombre el quiteño que era un chulla. Bien vestido, hablaba bien. Okay. Pero claro, la migración, las dinámicas sociales, a Quito lo ha cambiado. Y le ha hecho perder un poco su identidad original y ahora hay otro tipo de quiteñidad que no está siendo representada bien en el poder público. ¿Ya? Porque yo sí te digo, dime de los 16 candidatos que hubieron hace poco, ¿cuántos eran quiteños? Ney. De los 16. Recuerdo los 2 que quedaron y no, ni uno solo. Yeah. La única, curiosamente, que nació en Quito, pero se dice que no es quiteña, era Luisa González. Luisa. Ni un solo candidato era quiteño. ¿Qué te dice eso de la política nacional y del mundo, de la dinámica política del país? Que Quito está venido menos. Porque Quito antes ponía presidente, Sixto Durán. Bueno, Sixto Durán nació en Estados Unidos, pero se identificaba con la idiosincrasia quiteña. O en general, había unos grandes alcaldes de Quito. Hoy el alcalde de Quito es casi como un empleado más del Estado. El quiteño necesita retomar eso. ¿Y cómo se hace eso? Con identidad, con símbolos, con elementos poderosos y potentes de la sociedad quiteña. Para eso estamos los políticos, para ir construyendo esos símbolos, esos elementos, esas dinámicas. Pero repito, eso es algo que tenemos que está pendiente, ¿no? Entras del primer día a legislar. ¿Qué pasa ese día? Hay unas trompetas, entras todo, hermoso, te vas, te dicen, ¿ese es tu puesto? Sí, claro, ya te dan. Te sientas, tienes una computadora para votar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? A ver, la primera sesión es solamente de saludar, fuegos pirotécnicos nada más, ¿no? O sea, es un evento solemne y tal, llega el presidente, llega el otro, se saludan, es un tema muy solemne. El legislativo funciona para dos cosas en el país, en las sociedades, al menos occidentales modernas. Dos cosas hace el legislativo. Uno, crea leyes, y dos, fiscaliza el poder ejecutivo o en general del poder público. El legislativo, legislar, hacer leyes, depende de las iniciativas que se presenten. O sea, cualquier persona puede, a través de conseguir firmas o a través de algún legislador, presentar leyes. O sea, yo quiero hacer una ley y listo. Tú quieres hacer una ley, o tienes varias formas. O hablas con tu legislador de confianza y le dices, oye, por favor, ayúdame consiguiendo las firmas. ¿Mi legislador me recibe en su oficina? Pero claro. ¿En dónde? En la oficina de la Asamblea Nacional que tienen los legisladores. Pudiera golpear y cuando esté... Sí, señor. Usted tiene, en la página web de la Asamblea Nacional, tiene los contactos del asambleísta. Usted puede escribirle y decirle, señor asambleísta, usted me representa, yo quiero presentar una ley, quiero tener ¿puedo conversar con usted? Sí, ahí te dirá sí, no, tal vez, por qué, o esto ya está presentado, o esto podemos hacer, porque esa es la responsabilidad de un legislador, pues. Yo recibía colectivos, gente, ciudadanos, profesionales, personas normales, comunes y corrientes para hacer y presentar y promover el ejercicio de su representación política mismo. Entonces, presentan las leyes. ¿Tengo que venir a presentarte a ti una ley y tengo que tener 10,000 firmas? No, hay varias formas de conseguirlo. Una es directamente la ciudadanía sin legisladores. Eso es a través de firmas. Ok. Ya. El otro es a través de un legislador y firmas de los asambleístas internamente. Pero eso lo tendría que cabildear y conseguir el legislador, pues, no la persona, porque no tiene ningún sentido. Lo puede presentar el presidente de la República, lo puede presentar incluso otras autoridades públicas del país, para presentar las leyes. Las leyes se califican y te dicen sí, puede hacerse ley por A, B, C, D razón. Hay una unidad técnica en la Asamblea Nacional que se llama Unidad Técnica Legislativa, que califica los proyectos de ley presentados para ver si es que efectivamente pueden ser calificados como leyes y demás tramitados como tal. Si llegan a estos lugares, se emite un informe, este informe va al Consejo de Administración Legislativa, y este es un Consejo de Administración Legislativa conformado por las bancadas debidamente conformadas, valga la redundancia, en la Asamblea Nacional. Ahora explícame un poquito más. O sea, la Asamblea Nacional tiene bancadas de legisladores. Es decir, grupitos que se van bien. Sí. Muy bien. Necesitas tener al menos el 10% de la Asamblea Nacional para conformarte como bancada. ¿Tienes beneficios de ser bancada? Sí, ser parte del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, y tomar decisiones sobre las leyes que van y las leyes que no van. O sea que si no tengo el 10% no entras. Así es. Okay. Te quedas como asambleísta, pero independiente. Entonces, las bancadas son representadas en el Consejo de Administración Legislativa, califican las leyes y se mandan a una comisión, a la comisión que le corresponda. Pues de acuerdo a la temática, ¿no? Una comisión de justicia, comisión de económica, una comisión de derechos, una comisión de la niñez, una comisión, etcétera, la que corresponda, envían el proyecto de ley en donde se empieza a tramitar. Y tramitar significa emitir un informe para el primer debate y luego emitir un segundo informe para el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, debe haber tantas leyes. Hay cientos de miles. Y represadas hay algunas miles también.
que la gente no le interesa procesar, ¿no? Y ese es mi punto. Entonces entra una ley y tú estás, me imagino que van todos los días a trabajar, ¿no? Yo trabajo hasta fines de semana. Ok, leyendo estas leyes y aprobándolas. Lo que pasa es que, sí, yo no soy miembro del Consejo de Administración Legislativa, yo soy miembro de una comisión. En la comisión estamos tramitando leyes que están en proceso y vienen de otros periodos, vienen desde atrás, ya tramitándose, y toca en este momento ya aportar para la ley. Entonces vamos a aportar a la ley, invitamos a uno, a otro, al jefe al representante de un gremio, al representante de otra cosa, y se hace, digamos, de los informes para debate. Y en el debate de la pleno de la Asamblea Nacional, de todos los asambleístas, se resuelve qué observaciones se aprueban, qué observaciones no se aprueban, se regresa a la comisión, se termina de procesar, hay un nuevo debate con otro informe, en donde se vota la ley. Entonces ahí la ley se vota y dices, sí o no la ley. Si es sí... Entre todos. Entre todos. La mayoría absoluta tiene que ganar, o sea, la mitad más uno. Si una vez se aprueba la ley, se manda al presidente de la República. Ya, ¿que puede vetarlo o no? Puede vetarlo o no. Esa es la facultad que tiene el presidente de la República de colegislador. O legislador especial, ¿no? Legislador supremo también se lo llama. Y él veta o sanciona. O sea, vetar quiere decir negar por A o B razón. Puede aceptarla parcialmente, o más dicho, vetarla parcialmente o vetarla totalmente. Vetarla parcialmente, regresa a la Asamblea, vetada totalmente, regresa a la Asamblea y la Asamblea no puede tratarla. Cuando se veta parcialmente sí se puede tratar, a inmediatamente arreglar los problemas y volverle a mandar. Pero si es que se veta totalmente, tiene que esperar un año. Y de ahí, si es que se aprueba el presidente de la República, aprueba y dice, ok, estoy de acuerdo con la ley, se manda al registro oficial y es ley de la República. Así funciona la creación de la ley. O sea que si el presidente se opone, todo el Estado se queda como parado porque puede vetar todo. Pues De hecho, un juicio, de hecho, el presidente de la República ha vetado, me parece, 14 leyes seguidas en este periodo. No ha aprobado nada. Casi nada. Pero como una estrategia. Es una estrategia política. Porque ahora lo que estoy pensando, pensemos como una fábrica de leyes a la Asamblea. No sé si es que muchas leyes sean mejor que pocas leyes. Eso es otra conversación. Eso es otra conversación. Es otra conversación. Pero bueno, empiezan a producir estas leyes. Y me llega un paquete, porque no debe ser una ley 2, 3, 4, debe ser un paquete con un montón de reformas que se llama ley no sé qué. Y ahora esta es mi billetito como para cambiar favores también. Sí, a ver. Jorge no me cae bien, voy a bloquearle todo lo que me mande, no importa si es bueno o malo para el país. Exacto, eso es lo que ha pasado. Tú acabas de describir exactamente lo que ha pasado. ¿Por qué ha vetado todas las leyes? Pese a que habían leyes que incluso su propio bloque votó a favor. La gran mayoría de votos de leyes, incluso su propio bloque votó a favor. Para mandar un mensaje diciendo que la Asamblea es del enemigo. Que no me mueve nadie nada. Que la Asamblea es del enemigo. Eso es lo que ha querido mover el presidente y lo ha logrado, ¿no? A través de vetar todo, vetar todo, vetar todo. Aquí el único que puede hacer las cosas bien soy yo. A ustedes no les voy a dejar. Y de hecho no les dejó. No nos dejó, digamos. Procesar leyes muy importantes para el país, ¿no? Habían leyes importantes para el país que están en stand-by hasta un año porque las veta totalmente encima más. ¿Cómo qué? Temas de violencia de género, temas de emprendimiento, temas de liberalización de mercados, de ciertos mercados, temas de salud mental. O sea, leyes importantes para el país que necesitamos porque hemos visto los problemas, pero no se procesa. ¿Por qué? Porque está vetado. Ok. ¿Ya? Interesante. Entonces, tienes que... Ok, entras aquí y empiezas a debatir las leyes, ¿no? Entonces te dan el micrófono, aplastas el botón, te paras, sales en la tele y todo. A ver, ahí es un tema interesante. Cuando se convocan a las sesiones ya te dicen para qué ley es, para tratar qué ley. ¿Cuántas hojas tiene una ley? Dependiendo. Hay leyes que tienen un artículo. Es media página y ya. Y hay otras leyes que tienen 400, 500, 600 artículos. Ok. Como el COPINA, por ejemplo, el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Una ley complejísima, difícil, dura. Y me imagino que inteligencia artificial ahora está ayudando con todo eso, ¿no? No. Yo la utilicé para efectos de mi ejercicio porque yo sé un poco las herramientas, pero la gran mayoría de asambleístas no lo saben, ni asesores. En mi equipo, y yo lo utilicé para hacer resúmenes, para mejorar las condiciones, para hacer incluso observaciones. Entonces estamos votando a ciegas en realidad, no van a leerse las 600. No leen. Los asesores, muchos de ellos sí leen, otros no leen. La calidad del asambleísta es pésima porque no están preparados, porque no vienen de una expertise o un conocimiento mínimo. La gran mayoría son gente que simplemente son populares. Es un concurso de popularidad. Entonces claro, llegas te presentan una ley de la inteligencia artificial o ley para la creación de la robótica en las...
¿Y esto con qué se come? Claro. No tienen ni la más Entonces remota vuelven idea. a ver al director de la bancada, me imagino, así se debe llamar, no sé cómo se llama la cabeza. El jefe de bancada, sí. Jefe de bancada, y le dicen, ¿qué hago? ¿Vota a favor o voto en contra? Me imagino que sí funciona. Exactamente. Ok. En cada votación casi que no les importa qué dice la ley, sino qué es lo que es mejor políticamente para ellos, para evitar que les golpeen o cualquier cosa, ¿no? Y eso funciona. Es decir, No funciona. Por eso es que el sistema hay que cambiarlo. Yo he dicho, aquí al legislativo hay que convertir en 2 cámaras. Una cámara de senadores y una cámara de diputados o congresistas. Como Estados Unidos. Como fue en el Ecuador en los años 80. Habían 2 tipos de legisladores. El legislador, que era el senador, que tramitaba temas muy grandes, leyes nacionales, leyes muy importantes, o en su defecto, fiscalización, que es juicios políticos. Y la otra que tiene que ser todas las otras leyes, la otra cámara. Y para de contar. Los senadores notables, exponentes de la sociedad, con requisitos muy estrictos, capacidad académica, haber sido... abogados, tal vez jueces, ¿no? No solamente abogados, pueden ser economistas, pueden ser ingenieros, pueden ser lo que sea, pero expertos en su situación, pues, ¿no? O sea, no vamos a traer gente que no tiene la más remota idea, o porque salió en la televisión 10 años o 5 años, o porque tuvo un programa en no sé dónde, ya es famoso, o porque fue influencer y ahora es famoso, entonces ya sabe hacer leyes. No. ¿Y tú ves que eso está cambiando ahora con inteligencia artificial? Porque ahora sería tan fácil coger, porque la lógica de la inteligencia artificial es súper buena. Sí, lo que pasa es que la lógica... yo estoy de acuerdo. La inteligencia artificial te puede resolver grandes problemas, pero lo que nunca te va a poder resolver, y eso sí, así la hagas la mejor inteligencia artificial para siempre, es la representación de la gente. Eso sí, obviamente. O sea, eso sí tiene que ser hecha por humanos, porque eso es política pura, eso está intrínseco en la psiquis y en el espíritu humano. Eso no depende de procesos racionales. De hecho, los procesos racionales son los que sí pueden ser emulados por la inteligencia artificial, pero lo que no puede ser emulado son las emociones y tampoco los intereses, y eso es política. Eso sí es para los humanos. Por tanto, herramienta, pero claro que sí. ¿Para qué? Para procesar todo. Yo mandaría en inteligencia artificial todo. Compáreme todas las leyes del Ecuador y dígame qué leyes tengo que reformar para conseguir estos objetivos. No, 200, 500 objetivos, no sé, ya la inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras. Y me dices qué leyes tengo que hacer y ponerles a trabajar a los asambleístas en solo las leyes que necesite el país. Pero para hacer eso necesitas un gran proceso político que tiene que hacer que a la gente convencerle del proceso, del mecanismo que estás pretendiendo aplicar. Es una de las grandes cosas que yo quisiera hacer para este país. Darle soluciones reales, tecnificadas, tecnológicas, en base al razonamiento y que el ámbito político ser emulados por ponerlo en práctica y definir los objetivos de este país, ¿no? Que todavía no los tenemos definidos. Es impresionante. Pero creo que es inevitable también. ¿Tú lo ves así? ¿Inevitable qué? Que eso suceda. Que se dé la inteligencia artificial. En el Ecuador no va a pasar de manera inmediata. Yo creo que en otros países no solamente la inteligencia artificial va a tomar lugar de los seres humanos, sino que va a empezar a procesar los temas que aparentemente eran imposibles. Eventualmente la inteligencia artificial podrá operar. Eventualmente la inteligencia artificial podrá resolver grandes problemas matemáticos o de economía social, sin duda. Pero que en Latinoamérica y en el Ecuador suceda, me parece que va a pasar mucho tiempo o va a demorarse un poco más. Porque nosotros somos bien necios, verás. Es un tema de ego. No, es un tema de incapacidad y de falta de entendimiento del mundo. China, como hablábamos hace un rato, resolvió sus problemas porque entendió el mercado, entendió el mundo. Mató el ego y dijo, bueno, cambiemos. Vámonos para adelante. Ajá. Aquí la famosa frase, sino lo que funciona. Exacto, la famosa frase que dice si ladra, tiene pelo, tiene 4 patas, es un perro, pues, ¿no? O sea, por más de que no me convenga. Sí, es un perro y yo voy a hacer algo que ladre y va a ser un perro, o sea, voy a construir eso. Nosotros tenemos, como te decía, somos para mí sociedades todavía muy jóvenes. No tenemos ni 5.000 años, ni 3.500 años, ni 4.000 años. Tenemos un par de cientos de años. En nuestra, sí, claro. Te hablaré yo desde tal vez unos 600 a 700 años tendrán las sociedades nuestras. Como estamos conformados Pones hoy, 1000. sí. No estoy muy seguro en el tema, habría que investigar un poco más. Seguramente hay gente más especializada. Pero eso es jovencito, pues. Somos sociedades jovencitas, todavía no estamos maduras para entendernos entre nosotros y peor, entender la sociedad y el mundo en el futuro, ¿no? Claro. Nos va a demorar. Y no sé si has escuchado esto, me encanta dar esta estadística. Yo estudiaba un masterado hace 20 años, 2011, que estamos hoy. 2025. Sí, que ya, 14 años. Y viene el profesor de economía, uno de los mejores de economía del país, y viene y saca un cartel y dice, si ven la correlación de una economía, sacaba qué es bueno y malo para una economía, y lo que correlacionaba número 1, el tope, era negativo.
y era si es que había sido conquistado por españoles. ¿Qué te dice eso, George? Que la base de una economía es la cultura. Sí, así es. Es eso. Así es. Es la cultura, es la idiosincrasia, es la historia. Es la madurez. Gozamos más de la vida, eso sí, pero no nos ponemos a producir como en Holanda es ta, 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 en Alemania es ta, 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 los gringuitos son ta, 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 ta. En Ecuador... Los chinos. Aquí llegamos tarde. Singapur. Pasa nada. Ajá. Y ahora viene lo interesante. Ahora, eso es muy interesante. Yo estaba el otro día viendo a este influencer, este coach de Colombia, que es colombiano-japonés. Ya. No recuerdo el nombre. Es espectacular el tipo, ¿no? Él decía, sí, en China, en Japón y en estas sociedades producimos así, tenemos horarios así estrictos, vivimos para producir, para tener esta dinámica, para generar estos objetivos. Pero no somos felices. Sí. Y él lo decía varias veces, véanlo, está ahí. No somos felices. Es verdad. O sea, por eso es que cuando viene un japonés a Latinoamérica, dice, pero dijeron la reunión era a las 7 y llegaron a las 9. Sí, pero la pasamos bomba. O sea, ¿sí me entiendes? Claro que o sí. Sea, y además tenemos alegría. Somos auténticos. Ay, no, sí. Bailamos en cualquier lugar. Nos paramos en el medio de la playa y hacemos el ridículo porque somos felices. O sea, cosas que a veces le hace pensar a uno, ¿no? No, ¿Dónde está el desarrollo? Esa es una pregunta que no le voy a poder responder yo. Exactamente. Pero esa es un debate, ¿no? Yo por suerte he viajado un montón por el mundo, he vivido en varios países varios años. Tengo 2 nacionalidades y una ciudadanía. Son casi 3. Pago impuesto en 3 lugares. Mal hecho. Mal hecho. Deberías asesorarte de un buen abogado. Ya sabrás de impuestos. Máster en impuestos, ¿no? Yo tengo una especialidad en tributación, sí. Mira eso. Y te puedo decir, aquí soy mucho más feliz y por eso vivo aquí. Podría vivir en cualquier lado del mundo. Es que mira, esa es la realidad. Mira, yo de igual manera, yo creo que podría vivir en cualquier parte del mundo. No porque tenga tanto dinero, no, sino porque podría hacerlo. Me gustaría, si quisiera, podría hacerlo. Podría irme y vivir. Pero no quiero. Porque aquí, sí, es el caos, ¿no? Pero dentro del caos es la diversión, es la alegría, es la sonrisa de una señora que pese a que no tiene para comer esa noche, te sonríe, te abraza y te dice gracias. O sea, y tú dices, Dios mío, o sea, claro, esto es Macondo. Vivo en la felicidad. Y ¿sabes qué? Eso decía Humboldt. Decía, el Ecuador es un país tan raro. El investigador francés claro, que vino hay una frase famosa de él que dice, el Ecuador es un país tan raro. Los ecuatorianos son un pueblo tan raro porque viven tranquilos en medio de volcanes ardientes. Y dice, y se alegran con música triste. Y si te pones a ver la música nacional, es una música depresiva. Yo pues. por eso escucho heavy metal, loco. Siempre he sido así, porque mi abuelita, yo me suicidaba con mi abuelita, que bestia, la pobre lloraba cocinando. Es que, pero okay. Esa es la alegría en los Les pueblos. encanta. Hermano, tú te vas a los pueblos, a cualquier fiesta popular, y la música que te ponen es una música de traición, de abandono, de abuso, de desastre, de persecución, de daño. Pero la bailan felices y alegres y tal, ¿no? O sea, y tú dices, entonces, ¿de qué se trata la vida? Y es cuando dices, chuta, si la vida se trata de ser feliz, bueno, soy feliz, ¿no? Pero entonces el dinero, sí, y la comodidad, sí, y el orden, sí, pero la felicidad es más importante. Sin duda. Entonces, yo todavía soy feliz de vivir aquí y espero poder vivir aquí hasta el último de mi vida. ¿No? Lo único que nos falta aquí es un poco más de seguridad y economía. Exacto. Si o sea, oportunidades, ¿no? Exactamente. Oportunidades y seguridad. Oportunidades y seguridad. Nada más. Que mis hijas tengan la oportunidad de hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, es invaluable. Eso es invaluable en una sociedad. Eso es que puedan decidir hacer lo que quieran. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero en el Ecuador falta mucho todavía. Entonces llegas el primer día a legislar. Aplastas el botón y empiezas a hablar y no le gustó a ese lo que dijiste. Entonces el de allá coge y te responde medio así. Bueno, nos hemos jalado unos grandes rounds ahí en la asamblea. Se apaga el micrófono y sales de afuera y todos salen a la misma sala. Disculparás. Es la pecera, así es. Disculparás cualquier cosa, ¿no? No era personal. Es como boxear, así. Disculpen bien, gracias. Claro, es como un negocio, como los boxeadores, ¿no? Van y se dan de puñetes, pareciera que se odian. Pero no, afuera se dan la mano y dicen, gracias, ¿cuánto ganaste vos? Yo, allá, listo. Es más o menos así, claro, pero con mucho respeto a la representación de la gente y a los intereses ciudadanos. Al menos yo lo he hecho. Yo he luchado por intereses ciudadanos. Yo me enfrenté a Wilman Terán, un criminal. ¿Quién es Wilman Terán? Wilman Terán fue el presidente del Consejo de la Judicatura. El señor que hacía sus cosas. Me enfrenté contra él directamente. ¿Y comprobado?
Pero lo llevamos a juicio político, pues. Y luego de mi juicio político lo allanan inmediatamente la fiscalía con las pruebas que teníamos. O sea, era evidente. ¿Está preso? Está preso en La Roca. Okay. 9 años a la cárcel. Yo me enfrenté, líder criminal del socio de Norero, del narcotraficante Norero. ¿Quién es Norero, para los que no sabemos? Narcotraficante Norero que está muerto, que se murió en la cárcel. ¿De dónde? ¿De Ecuador o de...? Ecuatoriano. Un tipo que gobernaba las cárceles, que gobernaba los jueces, que gobernaba los asambleístas. Y esa es mi pregunta, Jorge. ¿No te da miedo? Te pueden dar el virus cualquier día. O sea, verás, Dar el virus para los que están viendo en otros países es que te maten. O sea, Javi, ¿se puede decir que te maten en YouTube o no? ¿O tienes que bloquear esas palabras? Que te causen un daño sustancial a tu vida. Vas a tener que poner un pitito sobre todas esas palabras, editar eso. El miedo es parte del proceso. Es como cuando te casas y dices, voy a ser fiel. Eso es parte del proceso. O sea, eso es parte del acuerdo. El precio a pagar. Exacto. O sea, tú cuando ya aceptas ser político, y peor aún político de primera línea como soy yo, tú ya aceptas eso. Y tienes el miedo, y tienes la algarabía, la alegría cuando ganas, cuando te va bien, y tienes yo diría, la posibilidad de que cualquier cosa suceda. Yo ando a cargar mi mochila en todo lado, día y noche, y en mi mochila tengo mi pasaporte. Digo, ¿por qué? Porque por si acaso, yo no sé qué me pueda pasar. Tal vez me persigan y me tenga que ir, y tenga que coger un avión en cuestión de 2 horas. No lo sé, ¿no? Te estoy poniendo cosas. O sea, son cosas que vives al límite. ¿Y qué opinan tus hijas de ese tema? No lo sé, pero... Les preguntamos. Sí, les he preguntado alguna vez. Ellas saben esto, ¿no? Saben que el hacer política es muy, muy riesgoso. Sí. Pero además de eso, es necesario. Pues sin políticos que quieran frentear y que digan la verdad, solo tendríamos los políticos que negocian y que hacen lo que les da la gana y al carajo el país. Más de lo que ya está. Porque nosotros somos minoría, pues. Los que vamos a hacer un trabajo de verdad y a leer y a estudiar y a hacer y a debatir y a conversar y a llevar al juicio político a los criminales y a hacer las cosas bien, somos poquitititos. Yo te podría contar tal vez ni con los dedos de la una mano. Porque los ratones de librería no son los más populares. No solo porque, sí, así es, no somos los más populares, pero además necesitas una cuota de valentía extrema, pues. Claro. O sea, mañana salir en televisión nacional, hablarle en contra de un criminal, es una cosa seria, pues. Porque el criminal tiene redes y gente, y como te decía hace un rato, hasta el ejército. Entonces es una cosa seria, pues. Entonces, ¿qué tienes que tener ahí? La entereza y la capacidad de que estás diciendo la verdad. Y las pruebas para probarlo, y los elementos para demostrarlo. Para que ganes en la opinión pública, y él sea el que pierda. Si no, entonces no hay nada. ¿Y tú has visto en el voto popular eso? No mucho. No mucho. La gente no entiende mucho esa dinámica. La gente cree que el ser asambleísta es solo ir a robar, y solo ir a hacer el mal, y solo ir a hacer holgazán, vago. Bueno, habemos asambleístas que no somos holgazanes, que no somos vagos. Yo nunca en mi vida he trabajado tanto. Yo me he despertado 5 de la mañana, casi año 8 meses, sin detenerme, y no somos vagos. Somos profesionales que les estamos dando mucho, y además luchando por representar bien a esa gente, ¿no? A la propia gente que dice que somos vagos, yo pretendo representarles bien, para que vean que no todos somos vagos, que hay gente buena y que vamos a lucharla, así estemos fuera de la asamblea, así estemos en una trinchera en cualquier lugar. Como decíamos, tenemos que resolver este problema de este país, y lo vamos a hacer todos, no solo 1, 2, 3, todos, que poco a poco tendrán que irse dando cuenta. Todos se van a ir dando cuenta poco a poco. Esa es la lucha política. Y si mueres en el intento y no lo logras, pero lo intentaste, ya hiciste lo que quisiste toda tu vida. Tú que eres coach también, mi querido Ney, tú sabes eso, que hay que hacer para lo que uno está hecho. Propósito. Buscar eso. Y serás feliz en el proceso, sin duda. Yo soy feliz haciendo esto. Con miedo, mira, pero feliz. Hazlo con miedo. Así es. Gracias, George. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Cuéntame qué hay más, qué viene para ti. Me interesa saber qué piensas, qué planeas. Perdón, antes de que te vayas, venía la parte interesante. ¿Cuánto cuesta ser presidente en el país? ¿Cuánto cuesta? En dinero. Uf. Yo te diría, no se puede calcular, pero una campaña presidencial para disputar el primer lugar no deja de costar entre 10 y 15 millones de dólares. ¿Y cómo funciona eso? Financistas y dinero propio.
No hay forma de otro nivel. O sea, ese crowdfunding, esas formas no funcionan mucho. Primero, porque la sociedad ecuatoriana no reacciona mucho a eso. Y dos, porque la gente no confía en el político. Entonces, ¿para qué le voy a dar plata yo al político? Para que me vaya. Entonces, pero cuesta entre 10 y 15 millones de dólares. Una que dispute a ganadora. Una ganadora, posiblemente incluso más. Y eso solo es la campaña. No te estoy hablando de procesos previos de la campaña. Porque la campaña es un momento ya en donde metes toda la carne al asador. Pero antes de la campaña tú tienes que tener estructuras, tienes que tener gente, líderes, tienes que tener adeptos, ¿no? Gente que te esté siguiendo en redes, te ayude. Tienes estas asesores, o sea, es otra. O sea, y ahí tienes un par de millones más, ¿no? ¿Sabes lo que me gustaría? Porfa, yo quiero ser presidente ahorita. ¿Cuál es el camino? Militar, inmediatamente una organización política, de tal manera que te vincules a quienes están ejerciendo el poder actual o en su defecto están queriendo ejercerlo. Tener claro tu objetivo. No es un tema solamente de que quiero ser presidente. ¿Cuántos años antes? ¿Para qué quieres ser presidente? Novoa padre estuvo que 20, 30 años en el asunto. Estuvo, sí, desde el año 98 hasta la última elección anterior, ¿no? Antes de la que ganó el hijo, curiosamente. Creo que es el hombre más rico de Ecuador, ¿no? Uno de los hombres más ricos, sí. Yo creo que está dentro del top 5 al menos, ¿no? Pues sí tenía sus 10, 15 para cada vuelta hacerlo, ¿no? Claro. Ok. Claro. Entonces viene alguien, ¿cuántos con los años de antelación, ¿no? Pero tienes que estar en... Lo que pasa es que tienes que ver para qué quieres ser presidente. Explícame eso. O sea, no es un tema solamente de que tengo el dinero y quiero ser presidente. No. ¿Para qué quieres ser presidente? ¿Para resolver qué? ¿Para darle a qué gente qué? ¿Qué le vas a dar? O sea, ¿qué le ofreces? Y el país necesita soluciones en desarrollo, lo acabamos de discutir aquí. Necesitamos en tecnología, acabamos de discutir aquí. En acceso, en ambiente, lo acabamos de discutir aquí. En minería, en producción, en desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tienes planes para eso? Bueno, ¿cuáles? ¿Y cuál es tu objetivo, no? ¿Qué vas a conseguir al final? Voy a reducir la pobreza del 40 y pico % que tiene el Ecuador o 46% que tiene el Ecuador a 3%. Ah, bueno, ¿cómo? Y eso es algo que siempre me he preguntado porque empiezas a correr y yo me pongo a pensar en ¿cuántas personas se lanzaron para presidente esta vez? 16. 16, o sea, todos tenían que tener un plan. Y me imagino que ese plan tenía 1000 hojas cada uno, si no es más. Dependiendo de quién. Pero el nuestro, yo aporté al plan, nuestro tenía, me parece, 320 hojas. 320 hojas. Pero es que en el plan no es que vas a dar los datos completos de económicos y demás, no. Los utilizas para efectos de justificarte, pero vas directo al plan, ¿no? ¿Eso es lo que vas a hacer? Claro, está bien. Porque además son gente profesional que la hace o la debe hacer. Nosotros decimos con gente profesional, gente especializada, gente que sabe el tema de minería, el minero, pues. Gente que sabe de pesca, el pesquero, pues. O sea, si no, entonces no estamos haciendo nada. Entonces tienes estos 6 meses, 2 años, 3 años, 20 años, donde estás creando tu armada, digámoslo así, de votantes. Porque tienes tu propósito, tus estructuras, tus propósitos, tu dinámica, tu interés y la capacidad para hacerlo. Para ser presidente no solamente se necesita ser popular, se necesita ser audaz, se necesita ser hábil, se necesita ser inteligente. Porque te van a atacar, te van a sacar mal. Y además porque necesitas mostrar el poder hacia tus contrincantes y potenciales, digamos, competencias, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces vengo yo con mis 10 milloncitos de dólares, 15 millones de dólares. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo se va esto? A ver, es que no viene desde la lógica del dinero. No es la lógica del dinero. Eso es lo que costaría, lo que voy yo. Primero, propósito. En asesores, en publicidad. Sí, pero eso es campaña, ¿no? Eso es campaña. A ver, si quieres ser presidente, alguien quiere ser presidente, tiene que tener una organización política que pueda tener presencia fundamental. Primer elemento. Militar. Esa organización política ya de por sí tiene objetivos por sí misma, ¿no? Cuando dices militar, ¿qué significa eso? Estar presente, pues militar, aportar, debatir, formar parte, hacer acción política, estar en territorio, moverte con la gente, moverte en las redes, activo. Porque yo pienso militar con las metralletas. No, nada que ver. Okay. Vas militando, haciendo ejercicio político, vas visitando barrios, vas visitando gente, haces reuniones políticas, hablas de tus ideas, hablas de tus propósitos, la gente empieza a convencerse, empieza a mirar en ti a alguien que puede ser un buen representante, tal y tal y tal y tal. ¿Ya? Luego de todos esos procesos, se somete a los procesos de elección y de selección de las candidaturas internamente dentro de tu organización política. En esa organización política se disputan entre A y B y C de personas las candidaturas. ¡Puc! Después de ese proceso salen las candidaturas. Ahí deberías tener ese proceso. ¿Cómo es? Es un proceso de democracia interna. O sea, cada organización política tiene sus reglas de democracia interna, pero tienen que ser por votación directa de los militantes, o al menos de formas de representación de los militantes, porque hay a través de comités más pequeños, pero que son representantes a su vez de otros colectivos de la organización.
eres elegido, hay campaña, hay tal cual, hay campaña, hay procesos y terminas elegido. Luego de ser elegido a la candidatura, ganas la candidatura y te disputas ya a nivel nacional. Te inscribes para la candidatura, bla, 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 etcétera, y ahí comienzas a procesar. Obviamente necesitas financistas, necesitas gente que aporte, ayuda, dinero propio, concentración en el proceso, nexos y alianzas con otros políticos, porque todo suma. Entonces tú tienes que velar y ver dónde estás sumando más. Vas sumando más, vas descartando otros, te lanzas a la candidatura y tienes que tener la capacidad para ganarle al otro, y la otra propuesta, y las otras propuestas. Y si le ganas a las otras propuestas, eres presidente de la República. Sencillo. Parece. Gracias, mi querido Jorge. Es un placer. Te agradezco por tu tiempo. ¿Y algo que quisieras decirle a la gente que nos está viendo? No, bueno, muchas gracias. Primero, Ney, siempre es un gusto poder compartir contigo. Este podcast para mí es muy importante, muy chévere. Estamos iniciando. Sí, yo sé, y vamos para adelante, pues siempre es importante. No, que sigan soñando. Que el objetivo final el único propósito mío como tal, como político, es darle a la gente esperanza. Y que esa gente sepa que hay esperanza, hay oportunidad y hay sueños que hay que cumplir. Y para eso, cuenten con este legislador actual, político siempre y potencial eventual candidato a lo que sea en el futuro. De todas maneras, cuenten conmigo y siempre, nunca dejen de soñar. ¿Y qué te dirías a ti cuando empezaste esto? Si pudieras volver al pasado y te estás viendo ahorita, Jorge. ¿A qué edad? ¿Cuándo te lanzaste a la política? Bueno, yo soy político desde mis 14 años, ¿no? Siempre, sí. Siempre. 13, 14 años, siempre. Asamblea. Hace 2 años, hace 2 años y medio. Sigue adelante. Que no te cause miedo nada. Que vas a ganarlas todas. Eso le diría. Vas a ganarlas todas y las he ganado todas. Gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias.